Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclub Bolívar, numeral Conclub Bolívar, sus comentarios con esta etiqueta Conclub Bolívar a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, vamos a ir en Venezuela. Andrés Velázquez, ex candidato de la oposición venezolana para la gobernación del estado Bolívar, el más grande del país, uno de los más importantes en materia energética. Bueno, ha presentado una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral alegando fraude en los comicios electorales del 15 de octubre, que dieron la victoria a su contrincante, Justo Noguera Pietri, abanderado del partido oficialista. Velázquez advirtió que las pruebas entregadas al CNE son claras y que una nueva totalización debería revertir los resultados. Escuchen. Aquí se trata sencillamente de subsanar unas actas que fueron alteradas manualmente, que no fueron transmitidas o tomadas en cuenta, las que produjo la máquina y que tienen debidamente su sello de testigo, sus huellas dactilares, que están dentro del pendrive que tenía que ser transmitido, que no ocurrió y que sencillamente aquí, como he dicho, facilito de corregir, porque sencillamente tendrían que ir a una nueva totalización que ingrese los datos que no fueron tomados en cuenta. Velázquez aseguró a CNN que tras un análisis de todas las actas de las mesas de votación en el estado de Bolívar contabilizaron al menos una decena de irregularidades que juntas suman más de 2,000 votos a favor del candidato oficialista, el ahora gobernador electo Justo Noguera Pietri. El equipo de producción de conclusiones tuvo acceso a las 11 actas que el ex candidato a gobernador presentó ante el Consejo Nacional Electoral. Estas son actas de escrutinio, que es el reporte que imprimen in situ las máquinas de votación, ahí mismo. También logramos acceder a las actas publicadas por el portal del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Deberían ser las mismas en la comparación, pero al compararlas observamos diferencias significativas, sobre todo al considerar que según datos oficiales, la diferencia de votos en el estado de Bolívar es de apenas 1,471 votos. Esto es menos de un punto porcentual. Uno de los ejemplos destacados es el de la escuela El Milagro en el municipio cedeño. Allí, según el acta de escrutinio, el opositor Andrés Velázquez obtuvo 21 votos, ¿no? Mientras que el oficialista Justo Noguera obtuvo 116. Ahí puede ver usted los resultados. Pero en los datos que publica el CNE, el opositor mantiene los 21 votos y el oficialista registra 359, por lo que en total se le habrían sumado al candidato oficialista 243 votos. Otro ejemplo es el de la Escuela Estatal Básica Guaniamito, también en el municipio cedeño. Ahí el acta de escrutinio contabiliza 38 votos para Andrés Velázquez y para Justo Noguera contabiliza 74 votos. Sigue ganando Pietri. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral publica 38 votos para Velázquez y 267 para Noguera, agregando así 193 votos para el candidato oficialista. Se destaca también este ejemplo de la Escuela Básica Nacional José Luis Afanador en el municipio Ers. Aquí el acta de escrutinio totaliza 233 votos para el opositor y contabiliza 151 para el oficialista Justo Noguera Pietri. El acta del Consejo Nacional Electoral solo registra 160 votos para Andrés Velázquez, restándole 73, mientras que otorga 502 a Justo Noguera, sumándole 351 votos. Así lo muestra el reporte del Consejo Nacional Electoral. CNN pudo hablar con una persona que fungió como testigo de una de las mesas de votación en el estado de Bolívar y según su testimonio, en esta escuela habría ganado el candidato Andrés Velázquez. Asegura que los números impresos por la máquina de votación coinciden con esta copia de escrutinio y no con esos registrados por el Consejo Nacional Electoral venezolano. Nos comunicamos con el departamento de prensa del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Dicen que por el momento no tienen ningún pronunciamiento sobre la denuncia de fraude que hace la oposición en el estado de Bolívar. Añaden que el único dato oficial a compartir es el anuncio del pasado miércoles de Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral.
donde además de confirmar la victoria del madurismo en el Estado, señala que el proceso electoral fue rápido, transparente, confiable y de calidad. Esa es la única declaración que hay en torno a eso que le estaba yo explicando y la comparación, ¿no?, de las actas del Consejo Nacional Electoral y de las impresas in situ por las máquinas. No cuadran, son diferentes. Pero el tema no es que solo sean diferentes. Es que si fueran diferentes para los dos lados, bueno, hay un problema grave, ¿no? Lo sigue habiendo, pero son diferentes solo para un lado. Es decir, el que siempre pierde votos, es el opositor. El que siempre gana es el oficialista. Así que hay un error dedicado. Un error dedicado a que se sume a un lado y se reste al otro. En fin, elecciones con acusaciones de fraude, juramentaciones polémicas, números que no cuadran. ¿Qué más le puedo decir yo? Vamos a hablar con el protagonista de esta historia del Estado de Bolívar. Le doy la bienvenida a Andrés Velázquez, ex candidato a la gobernación del Estado de Bolívar. Me acompaña en vivo desde nuestro estudio en Caracas. Señor Velázquez, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Saludos. Gracias por este encuentro. Al contrario, gracias a usted después de pues dejar que se diera el proceso legal donde ya se hiciera formalmente la denuncia ante el Consejo Nacional Electoral, pues nos podemos encontrar. Dígame, ¿lo recibió por fin Luis Emilio Rondón? ¿Fue con él con el que entregaron precisamente esta acta? En efecto, hoy, en horas del mediodía aproximadamente, ya estábamos en el Consejo Nacional Electoral, donde previamente tuvimos que esperar, pagar una suerte de plantón frente a un pelotón de la Guardia Nacional. Y superado este evento, tuvimos oportunidad de conversar largamente con el rector Luis Emilio Rondón. Le expliqué con mucha claridad, con las actas en mano, de lo que se trataba y de lo que intentaba hacer hoy en el Consejo Nacional Electoral. Presentar el recurso jerárquico administrativo que impugna el resultado de totalización. No estoy hablando de la elección en general, estoy hablando de la totalización que fue el trámite donde se produjo el fraude. Es decir, se puso a un lado, de manera deliberada, las actas emanadas de la máquina electoral y se elaboraron unas transmisiones a mano, caprichosa, deliberada, con el propósito de alterar el resultado original dado por los electores en el Estado Bolívar. Eso fue lo ocurrido. De manera que por eso he señalado que se trata de un reclamo muy fácil de subsanar, porque las pruebas son contundentes, irrefutables, están allí y definitivamente puede hacerse tal como tú lo señalabas, puede hacerse el cruce, la comparación de lo publicado por el Consejo Nacional Electoral y lo que efectivamente dicen las actas originales. Yo pienso que ellos llegaron a, como dicen allá en Bolívar, se echaron ese balde de agua encima, corrieron ese riesgo del fraude porque pensaban que no teníamos las actas originales. Y resulta que sí las teníamos. Y en ese sentido logramos demostrar, bueno, además de otras irregularidades cometidas en el proceso de manera general en el país, esa concretamente, que por cierto es la primera vez en todos estos eventos electorales que tenemos unas pruebas tan contundentes, tan claras y tan irrefutables como la que estoy presentando. Señor Velázquez, entiendo lo que me está diciendo. No sé si quiera usted comentar o no, tal vez no le interese comentar a nivel nacional, porque a mí me llama mucho la atención, gratamente de su parte, pero extrañamente de otras, que cantan fraude a nivel nacional en las elecciones para gobernador, pero no se han presentado las denuncias ante el Consejo Nacional Electoral como usted lo ha hecho. A mí me llama mucho la atención que se cante el fraude, pero no se presente. En su caso no es así.
usted tiene la forma de presentar ante el Consejo Nacional Electoral para que después vaya al Tribunal Supremo, pero ahí tiene las pruebas. ¿A qué atribuye usted que en su caso haya podido recaudar la prueba, la evidencia para sustentar la acusación de un fraude, mientras en otros lados no es así? Bueno, yo creo que como tú bien sabes, porque conoces y sigues al pelo lo que ocurre en Venezuela, estos procesos electorales que aquí se celebran y sobre todo estuvo lleno de irregularidades. Un proceso electoral que correspondía realizarse en diciembre del año pasado no se realizó, luego se anunció para la mitad de este año, tampoco se realizó, luego lo anunciaron para diciembre de este año y no fue en diciembre, sino que abruptamente lo anunciaron entonces para este mes de octubre sin dar una fecha exacta. Todo este tipo de irregularidades y la poca confianza que se tenía durante el proceso de campaña y la poca claridad que no sabíamos a qué regla atenernos durante el proceso, configuraba la necesidad de estar preparados frente a eso. Y esto incluso lo doy como una recomendación para todo el país y para todos nuestros compañeros a nivel nacional. Había que prepararse frente a este evento. El más mínimo detalle. Y yo atribuyo entonces la posibilidad que hoy tengo de forma contundente de demostrar que se cometió un fraude a la organización que tuvimos. Es decir, nos preocupamos por tener un padrón electoral o una organización de defensa del voto muy organizada, muy efectiva, eficaz, y fue lo que permitió tener en todos los rincones del Estado testigos en todas y cada una de las mesas, testigos preparados, testigos entrenados que debieron permanecer, y así ocurrió hasta el último momento en las mesas electorales, cosa que nos permitiera tener el acta original por si teníamos que hacer algún reclamo, conociendo pues por supuesto la sospecha del árbitro, pues, en relación a los desafueros que se venían cometiendo. Entonces, creo que podemos concretar, como conclusión de eso, que la organización que tuvimos fue lo que permitió tener la claridad y la información total. Bueno, pues no, me queda claro que hubo la organización. No sé si a los demás les faltó organización o que haya sido, no lo podemos determinar, pero por lo menos con el señor Velázquez tenemos claro cuál fue el mecanismo que utilizaron para blindarse de lo que ya presumían podía ocurrir, y por eso le está pudiendo hacer frente ya en un plano de denuncia con elementos en la mano. Lástima que los demás no los tengan así, lástima que los demás no hayan podido pensar en este escenario para hoy estar no nada más denunciando el fraude, sino demostrándolo con todas las de la ley, presentando las evidencias como el señor Velázquez. Voy a marcar una pausa, si me lo permite, señor Velázquez, para regresar. Tengo dos preguntas más que hacerle. Le voy a hacer una de ellas antes de ir a la pausa para que la vaya pensando. ¿Por qué cree usted que el árbitro, el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo, que también presumen está supeditado a los caprichos y órdenes del gobierno de Nicolás Maduro, o en este caso la Asamblea Nacional Constituyente, por qué piensa usted que va a poder lograr generar un cambio? ¿Por qué piensa usted que no van a mantener la decisión que ya se ha mantenido hasta el día de hoy? ¿Por qué cree usted tiene la esperanza o simplemente está haciendo el trámite para dejarlos en evidencia? Me responde después, si le parece, el señor Andrés Velázquez, ex candidato a la gobernación del estado de Bolívar. Voy a la pausa y regreso entonces con él. Todo el mundo, América Latina en general, todos, que en mi caso mantengo una palabra, esa es una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Eso para mí no existe. Eso fue convocada inconstitucionalmente. Y después que la propia Asamblea Nacional, que tiene la legitimidad del voto de los venezolanos, la declaró ilegal, ¿cómo es que te vas a contradecir entonces yéndotele a arrastrar o a ponértele de rodillas? Pedimos un voto valiente, de lucha, de protesta, de rebeldía. Sí. Y, bueno, pues mal podría entonces... Me tengo que despedir. Sí, vale. Perdón, señor Velázquez, se me ha ido el tiempo, pero quiero agradecerle
el que me haya acompañado. Vamos a estar al pendiente, por supuesto, de lo que ocurra. Gracias a ti, Fernando, y a la orden. En trámite. Gracias, muy amable. Andrés Velázquez, ex candidato a la gobernación del estado de Bolívar, me acompañó. Hago una pausa, regreso. Tengo algo más para usted. Es Jorge Glass, perseguido. Es una entrevista desde la cárcel que concede a CNN. Ahí asegura que fue objeto de persecución.